Imagina ser el heredero de un lujoso imperio rodeado de riquezas y poder, pero descubrir que todo lo que tu familia ha construido se está pudriendo desde dentro. ¿Qué harías tú? Pablo Montoya, cansado de vivir a la sombra de su apellido, decide infiltrarse como un huésped cualquiera en el propio hotel de su familia para desvelar verdades impactantes que nadie podría haber previsto. Lo que descubre no solo cambia el futuro del hotel, sino que redefine el legado Montoya para siempre. ¿Quieres saber cómo cambió todo? Prepárate para un giro sorprendente. Me llamo Pablo Montoya. Crecí rodeado de todo lo que el dinero podía comprar: mármol, oro, fiestas fastuosas y el respeto automático que el apellido Montoya conllevaba. Desde muy pequeño, aprendí que mi herencia no era solo una fortuna, sino un legado de poder, éxito y, supuestamente, honor. El Hotel Montoya, con su majestuosa fachada en el corazón de Madrid, era el mayor símbolo de este imperio. Un monumento al lujo y la opulencia, algo que mis padres y abuelos construyeron con orgullo. Pero con el tiempo empecé a preguntarme si aquel resplandor dorado que rodeaba el hotel era real o solo una fachada para ocultar algo mucho más oscuro. Durante mucho tiempo, esta duda permaneció enterrada. Era más fácil no cuestionarla. Al fin y al cabo, mi vida era cómoda y estaba en la cima del mundo. Pero en los últimos meses, una inquietud empezó a crecer en mi interior. Cada vez que cruzaba las imponentes puertas de cristal del hotel, sentía como si algo fuera mal, una especie de malestar que no podía definir. El ambiente que me rodeaba parecía falso, como si todo el mundo representara un papel en una obra ensayada y yo fuera un personaje más sin control sobre el guión. Esta sensación me atormentaba, y cada día me resultaba más difícil ignorarla. Una noche, mientras miraba por la ventana de mi lujoso piso, me pregunté qué pasaba en aquel hotel cuando yo no estaba. Yo era el heredero, con el nombre de Montoya estampado en todas las paredes, pero ¿sabía realmente lo que ocurría dentro? ¿Trataba el hotel a todos sus huéspedes con el respeto que predicaba mi abuelo o el poder y el dinero habían corrompido hasta los cimientos de nuestra empresa? Estas preguntas me persiguieron durante semanas, hasta que una mañana de octubre me decidí. Si quería descubrir la verdad, tendría que ver el hotel con otros ojos. Ya no podía ser el Montoya que todos veneraban. Tenía que volverme invisible, alguien que pudiera caminar por los pasillos sin llamar la atención, sin ser tratado como el príncipe heredero. Aquella mañana dejé a un lado mis trajes a medida, mis relojes de lujo y mis zapatos de cuero que brillaban a cada paso. En su lugar, me puse una chaqueta vieja, unos vaqueros desgastados y una simple mochila, algo que llevaría cualquier mochilero. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. La transformación había sido completa. Ahora no era más que otro viajero sin nombre. Sentí una extraña excitación mientras caminaba hacia el hotel. Por primera vez en mi vida no me tratarían como a Pablo Montoya, el heredero. Sería una cara más entre la multitud. Al cruzar las puertas de cristal del hotel, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Las mismas puertas que siempre se habían abierto grandiosamente para mí, ahora parecían indiferentes. Nadie se fijó en mí. Nadie se apresuró a saludarme con una sonrisa exagerada ni a ofrecerme sus mejores servicios. Por primera vez, era invisible. En recepción, me recibió Sergio, un empleado que llevaba años trabajando en el hotel. Siempre había sido muy atento conmigo cuando sabía quién era, pero en aquel momento solo vi una sonrisa forzada y fría. Me atendió con prisa, como si quisiera deshacerse de mí lo antes posible. Evidentemente, no tenía ni idea de que estaba hablando con el dueño del hotel. Un mochilero no gastará mucho, debió de pensar, y me dio una habitación en la planta más baja, lejos de las miradas de los clientes más adinerados. Sentí un peso en el estómago, una mezcla de frustración y alivio. Esto era exactamente lo que necesitaba ver. Subí a mi habitación. Era pequeña, casi espartana. No era la peor habitación del hotel, pero distaba mucho de la experiencia de 5 estrellas que siempre prometíamos a nuestros clientes. En el espejo, miré mi reflejo, y por primera vez comprendí lo que significaba ser corriente. No un Montoya, sino un hombre corriente que tenía que conformarse con lo que le daban. ¿Era eso lo que sentían tantas personas cuando cruzaban aquellas puertas? ¿Invisibles, irrelevantes? Durante los días siguientes, deambulé por el hotel observando todo lo que me rodeaba.
Vi cómo el personal, como Sergio, reservaba sus sonrisas genuinas y su amabilidad solo para los que parecían tener dinero. A los demás, los huéspedes corrientes, los trataban con indiferencia o, peor aún, con desprecio. Los camareros ponían los ojos en blanco cuando alguien mal vestido pedía algo del menú. Vi al personal cuchichear sobre cuánto esperaban que se gastara un cliente, juzgándolo por su aspecto y comportamiento. El hotel que conocí, que se suponía que era un símbolo de hospitalidad y respeto, era en realidad un lugar donde la valía de las personas se medía por su presunto saldo bancario. En este contexto, conocí a Laura. Era una de las empleadas de la limpieza, siempre con una sonrisa en los labios, incluso cuando nadie parecía darse cuenta. Una mañana, mientras intentaba desesperadamente arreglar la cerradura rota de la puerta de mi habitación, apareció ella. ¿Quieres que te ayude?, me preguntó con una sonrisa genuina, sin vacilar. Me sorprendió. No sabía qué decir. Sí, por favor, respondí sin revelar mi verdadera identidad. En unos minutos había resuelto el problema, y sin esperar nada a cambio, me deseó un buen día y se marchó. Esa simple interacción me dejó una profunda impresión. Laura no sabía quién era yo, no intentó adivinarlo y aún así fue amable. No le importó si yo era rico o pobre, simplemente vio a alguien que necesitaba ayuda. En ese momento, algo cambió en mí. Me di cuenta de que el verdadero valor de un hotel, o de cualquier negocio, no estaba en sus fachadas doradas, sino en las personas que lo mantenían en marcha, en las relaciones humanas que cultivaba. Laura representaba lo que debería ser el Hotel Montoya, un lugar donde todo el mundo es tratado con respeto, independientemente de su apariencia o riqueza. A medida que pasaban los días, mi frustración no hacía más que crecer. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Me veía como responsable de la podredumbre que florecía dentro de aquel hotel, un lugar que mi familia había construido con tanto esfuerzo. Pero ahora tenía claro que algo tenía que cambiar. No podía seguir cerrando los ojos. Lo que había visto y experimentado como un hombre corriente dentro de mi propio hotel era suficiente para encender una llama de transformación en mi interior. Sabía que pronto tendría que actuar, pero aún necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba descubriendo. A cada paso, la realidad se hacía más clara, la brillante fachada del Hotel Montoya ocultaba una inquietante verdad, y yo estaba decidido a cambiarla, empezando por revelar mi verdadera identidad cuando llegara el momento. Durante los días siguientes, mi percepción del hotel se volvió aún más oscura. Pasaba por los pasillos, observaba las interacciones entre el personal y los huéspedes, y cuanto más veía, más me molestaba. No se trataba solo de unos pocos empleados mal formados, como había imaginado al principio. Había una cultura de frialdad que impregnaba cada centímetro del lugar. El brillo dorado de las paredes ocultaba un ambiente tóxico en el que el respeto y la cortesía solo estaban reservados a quienes demostraban poder, dinero y estatus. Empecé a fijarme en pequeños detalles que antes se me habían escapado o a los que nunca había prestado atención como heredero. Cuando entraba un hombre de negocios con traje italiano, el personal se apresuraba a abrirle las puertas, ofrecerle un café o anticiparse a cualquier petición que pudiera hacer. Pero cuando un par de turistas con mochilas a la espalda cruzaban el vestíbulo, todo cambiaba. Las sonrisas desaparecían, las respuestas eran breves y el servicio mínimo. El contraste era total. Lo que más me molestó fue la naturalidad con la que sucedió. Como si así debieran ser las cosas. Y para mí, lo peor de todo era saber que yo, al igual que Montoya, había permitido esta dinámica sin darme cuenta. Una tarde, sentado en el bar del hotel, disfrazado de viajero cansado, observé algo que me dejó con un nudo en el estómago. Un camarero que pasaba a toda prisa con una bandeja en las manos derribó accidentalmente un vaso sobre la mesa de una pareja claramente más modesta, con ropa sencilla pero con aspecto de estar intentando disfrutar de cada momento de su viaje. El camarero, en lugar de disculparse amablemente, resopló y dijo sin miramientos: «Podrían tener más cuidado». La mujer, visiblemente avergonzada, murmuró algo así como «lo siento», mientras su marido cogía unas servilletas para intentar limpiar el desastre. Me giré en la silla con el vaso de whisky en la mano, luchando contra el impulso de levantarme y enfrentarme al camarero allí mismo. Pero me contuve. Aún no estaba preparado para revelar quién era. Al mismo tiempo, ya no podía ignorarlo.
Ya no era una cuestión de orgullo herido o de querer mantener intacto el legado de mi familia. Vi ante mis ojos cómo se despojaba a la gente de su dignidad en cuestión de segundos, todo por culpa de una jerarquía invisible de la que nunca me había dado cuenta. El hotel, que se suponía que era un refugio para todos, se había convertido en un lugar de juicio donde la apariencia y el dinero determinaban la valía de alguien. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Sergio estaba sentado, desafiante, hablando con un grupo de empleados que parecían debatirse entre la incomodidad y la lealtad ciega. Estaba reunido con algunos de sus antiguos subordinados, intentando jugar una última carta. Aunque había sido despedido, Sergio seguía creyendo que podía manipular las cosas a su favor, quizá reuniendo a un grupo de apoyo para socavar los cambios que yo estaba aplicando. Me acerqué en silencio. Los murmullos de Sergio y los demás cesaron en cuanto me vieron. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, manteniendo la calma, pero sabiendo que la tensión en el ambiente era palpable. Sergio se levantó, se cruzó de brazos y me miró con una sonrisa desafiante. Oh, nada, señor Montoya. Solo hablaba con unos colegas sobre el futuro del hotel. El cinismo en su voz era evidente. Quería demostrar que aún tenía poder, que podía influir en quienes, por miedo o conveniencia, le seguían. Me acerqué despacio, sin apartar la mirada. Sergio, te han despedido. Ya no deberías estar aquí. Eso no cambia el hecho de que muchos aquí están de acuerdo conmigo, respondió, señalando a los demás a su alrededor, claramente tratando de intimidar. Puede que creas que vas a cambiar este lugar, pero la verdad es que no entiendes cómo funcionan las cosas. Sin la gente adecuada al mando, todo se vendrá abajo. Respiré hondo, controlando el impulso de responder con ira. Pero algo me contuvo. Miré a los demás empleados que me rodeaban. Estaban atrapados entre el miedo a lo nuevo y la lealtad al viejo sistema. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba cambiar. Este ciclo de miedo y dependencia. Sergio, le dije, manteniendo la voz firme pero tranquila, lo que se va a venir abajo aquí es el comportamiento que has cultivado durante tanto tiempo. Entiendo muy bien cómo funcionan las cosas. Funcionan cuando tratas a la gente con dignidad, no con desprecio. Y si alguien aquí quiere seguir ese camino, que sepa que hay sitio. Pero quien prefiera tu camino, ya sabe dónde está la puerta. Me volví hacia los demás y vi la vacilación en sus caras. Y en ese momento, algo pareció romperse. Uno a uno empezaron a dispersarse. Sergio, viendo desmoronarse su último intento de resistencia, se quedó quieto, sin reaccionar. Este hotel va a cambiar, con o sin ti, dije antes de alejarme. La caída de Sergio fue completa. No fue solo la dimisión lo que le destruyó, sino el hecho de que había perdido la capacidad de controlar a los que le rodeaban. Ya no tenía poder, y lo que representaba estaba desapareciendo como polvo en el viento. Con Sergio finalmente fuera del camino, la verdadera transformación podría comenzar. Con Sergio fuera del hotel, sabía que aún quedaba un último obstáculo que afrontar, la revelación completa de mi identidad y mis planes para el futuro de Montoya. El impacto de mi presencia encubierta y las decisiones que había tomado hasta entonces habían creado un revuelo entre el personal, pero la mayoría aún no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Muchos pensaban que solo estaba atravesando una fase de adaptación, que quizá la dimisión de Sergio fuera una excepción, un gesto simbólico. Pero no lo fue. Fue solo el principio. Había algo casi surrealista en los días siguientes a la caída de Sergio. Por un lado, el personal parecía caminar sobre huevos, inseguro de lo que ocurriría a continuación. Pero por otro, comencé a percibir un ligero cambio en el ambiente. Aparecían pequeños gestos de respeto entre compañeros, el servicio a los huéspedes se hacía más genuino. Las chispas de la transformación estaban ahí, pero sabía que no era suficiente. Era necesaria una sacudida mayor, una revelación que dejara claro que el Hotel Montoya nunca volvería a ser el mismo. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento. Necesitaba reunir a todos los empleados, desde el más alto directivo hasta el más humilde mozo de equipajes. Todos necesitaban oír de mí quién era realmente y qué pensaba hacer. Sabía que sería un momento decisivo y no estaba seguro de cómo reaccionaría todo el mundo. Algunos, sin duda, me verían como un traidor, alguien que se había infiltrado en sus vidas y observaba en silencio sus fallos. Otros,
tal vez, verían la oportunidad de hacer algo nuevo. Elegí el salón principal para hacer el anuncio. Era el mismo lugar donde, durante años, se habían celebrado los grandes acontecimientos del hotel, fastuosas fiestas, conferencias de negocios, extravagantes recepciones. Ahora sería el escenario de algo mucho más significativo, el comienzo de una nueva era. El día de la reunión, estaba nervioso, aunque intenté no demostrarlo. Laura, como siempre, estaba allí, sonriendo con su habitual calma, como si supiera que, pasara lo que pasara, todo saldría bien. Se había convertido en un punto de referencia para mí, una brújula moral que me ayudaba a mantener la concentración en medio del caos. No le había contado los detalles de lo que estaba a punto de hacer, pero ella parecía intuir que se avecinaba algo importante. Cuando la sala empezó a llenarse, me quedé en un rincón observando. Las caras conocidas del personal aparecieron una a una, muchas aún con expresión neutra, algunas tensas, otras curiosas. La energía en la sala era palpable. Sabía que muchos se preguntaban qué significaba esta reunión. Después de todo, no era habitual reunir a todo el personal del hotel a la vez. Sin embargo, también sabía que para algunos el miedo a un posible cambio era real. Muchos estaban atrapados en el viejo sistema, en el que jugaban según las reglas de la jerarquía social impuesta por figuras como Sergio. No sabían qué esperar de mí, y estaba a punto de demostrárselo. Cuando entró el último empleado, la sala se sumió en un tenso silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando subí al pequeño escenario improvisado en el centro de la sala. Podía sentir el peso de la expectación en sus expresiones. Ahora era el momento de hablar, de revelar lo que había ocultado durante tanto tiempo. Sé que todos se preguntan de qué va esta reunión, empecé, con la voz resonando en el gran salón. Y antes de que nadie saque conclusiones precipitadas, quiero decir que lo que tengo que compartir con ustedes hoy no es solo sobre el hotel, sino sobre todos nosotros. Sobre lo que significa trabajar aquí. Sobre lo que significa formar parte del Hotel Montoya. Sus ojos fijos en mí, el silencio absoluto. Podía sentir cómo la tensión crecía con cada palabra. La gente quería respuestas, pero aún no conocían la profundidad de lo que estaba por venir. Algunos de ustedes ya me conocen de vista. Otros puede que se hayan cruzado conmigo sin saber quién era. Hice una pausa, intentando calibrar la reacción inicial. Soy Pablo Montoya. La conmoción fue instantánea. Los murmullos empezaron a resonar en la sala. Pude ver la sorpresa en muchas caras, sobre todo en las de aquellos que, como Sergio, me habían tratado con frialdad o desdén. Era como si de repente se hubiera levantado una cortina y se hubieran dado cuenta de los ciegos que habían estado todo este tiempo. Pero a diferencia de Sergio, aún tenían una oportunidad. He pasado las últimas semanas entre ustedes, disfrazado de huésped corriente, continué, observando las reacciones a mi alrededor. Quería ver por mí mismo cómo funcionaba el hotel, cómo se trataba al personal, cómo se atendía a los huéspedes. Necesitaba entender lo que ocurría dentro de estas paredes que llevan el nombre de mi familia. Y lo que descubrí me dejó profundamente preocupado. Volvió el silencio, esta vez más pesado, como si todos contuvieran la respiración esperando lo que vendría a continuación. Este hotel ha perdido el rumbo, dije con voz firme. Dejamos que la arrogancia y la superficialidad se apoderaran de nosotros. Dejamos que se juzgara a la gente por su apariencia, por el dinero que tenían y no por el respeto que merecían como seres humanos. Y eso se acaba hoy. Vi que algunas cabezas asentían con la cabeza y otras aún parecían confusas, sin saber cómo reaccionar. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a hacerles entender a cada uno de ellos. Sé que muchos de los aquí presentes han trabajado duro para mantener este lugar en funcionamiento, continué, mirando ahora directamente a los ojos de quienes habían sido ignorados durante tanto tiempo. Y sé que os subestimaron. Vistos como piezas de una máquina a la que solo le importaban los beneficios. Pero eso no es lo que se supone que representa el Hotel Montoya. Mis palabras empezaron a resonar. Vi caras que antes estaban tensas empezar a relajarse, sobre todo entre los empleados más humildes. Eran los más afectados por todo lo que Sergio y el antiguo sistema representaban. Y ahora, por fin, veían una luz al final del túnel. Estamos aquí para cambiar eso.
Convertir este hotel en un lugar donde todos sean tratados con dignidad, ya sean huéspedes o empleados. Donde el respeto no dependa de lo que lleves puesto o de cuánto dinero tengas. Donde se reconozca el trabajo duro y reine la verdadera hospitalidad. Había algo en los ojos de Laura, de pie en el fondo, que me hizo continuar. Sonreía, como siempre, pero esta vez había un brillo especial de orgullo. A partir de hoy, dije con voz más firme, el Hotel Montoya será un lugar donde el nombre Montoya no se asocie solo con el lujo, sino con la humanidad. Y ustedes, todos ustedes, serán parte de ese cambio. Cuando terminé, el silencio dio paso a una oleada de murmullos, de sorpresa y, en algunos casos, incluso de aprobación. Sabía que había plantado la semilla de algo más grande. La revelación del heredero fue solo el principio, pero fue el primer paso para que todos los allí presentes se dieran cuenta de que el futuro sería diferente. Y esta vez no estaría solo. Con la revelación, el ambiente en el hotel cambió. Había un aire de expectación e incertidumbre, pero, sobre todo, sentí algo diferente, esperanza. Incluso entre los empleados más escépticos, había un brillo en sus ojos, como si por fin comprendieran que la nueva era no era solo una promesa vacía, sino un cambio real. Y con el paso de los días, esta transformación empezó a tomar forma. Lo primero que quise implantar fue un cambio de cultura. Sabía que, para que el Hotel Montoya se convirtiera en lo que había prometido, necesitábamos erradicar la vieja mentalidad, la que ponía el dinero y el estatus por encima de todo. Convoqué una reunión con los gerentes y supervisores, dejando claro que todos los empleados, desde los puestos más altos hasta los más humildes, debían ser tratados con respeto. Lo que necesitamos aquí, dije, es una cultura de auténtica hospitalidad, en la que todo el mundo se sienta parte de este lugar. Al principio, hubo resistencia, sobre todo entre los que llevaban más tiempo en el hotel. A algunos de los antiguos gerentes, que crecieron bajo la dirección de mi padre y mi abuelo, les costaba aceptar que el poder y la jerarquía dejaran de ser la base de nuestro sistema. Para ellos, era una ruptura con todo lo que conocían. Pero yo no estaba dispuesto a echarme atrás. O te embarcas en este cambio, dije con firmeza, o encontrarás otro sitio donde trabajar. Fue difícil, pero poco a poco empecé a ver los primeros signos de aceptación. Creo que el shock inicial de mi revelación aún resonaba en sus mentes, pero lo cierto es que muchos empezaron a darse cuenta de que esta nueva era traía algo mucho más valioso: dignidad. Laura, como siempre, estuvo a mi lado durante todo el proceso. Se convirtió en una figura central en la aplicación de estos cambios. La forma en que trataba a todos los que la rodeaban, con humanidad y respeto, era un ejemplo vivo de lo que yo quería ver en cada empleado. Así que no podía ignorar lo que estaba claro desde el principio: Laura merecía un ascenso. Cuando la llamé a mi despacho para hablar de ello, pude ver que no se lo había esperado. Laura nunca buscó reconocimiento, nunca pidió más que su salario justo y un entorno en el que pudiera hacer su trabajo en paz. Pero para mí, ella representaba el corazón del hotel que yo intentaba construir. Laura, empecé, tomando asiento frente a ella, sé que nunca has pedido más de lo justo. Pero has hecho algo más que tu trabajo. Has traído luz a este lugar. Quiero que aceptes un nuevo puesto. Me miró, sorprendida, sin habla por un momento. ¿Un nuevo puesto? Sí, confirmé. Quiero que seas supervisora del servicio de habitaciones y hospitalidad. Ayudarás a liderar esta nueva era que estamos construyendo aquí. Si alguien sabe lo que es la verdadera hospitalidad, eres tú. Laura parpadeó, claramente conmovida. No sé qué decir. Entonces acéptalo, sonreí, te lo mereces. Aceptó, por supuesto, y a partir de ese momento, Laura se convirtió en una figura crucial en la reestructuración del hotel. Su ascenso no solo inspiró a otros empleados, sino que también envió un mensaje claro: en este nuevo Hotel Montoya, el valor de una persona no se medía por su posición social o su riqueza, sino por su integridad y su forma de tratar a los demás. Con el tiempo, los cambios empezaron a reflejarse en los propios huéspedes. Caminaba por los pasillos y notaba la diferencia. El personal que antes se escondía tras las formalidades ahora saludaba a los huéspedes con sonrisas sinceras. El servicio ya no era una cuestión de obligación, sino de auténtica atención.
El hotel empezaba a vivir y respirar esta nueva cultura de acogida, en la que todos eran importantes, no solo los ricos y poderosos. Una vez, mientras tomaba un café en el salón principal, me percaté de un pequeño incidente que me demostró que íbamos por buen camino. Una pareja joven, claramente turistas, entró en el hotel con mochilas y ropa desgastada, el tipo de cliente que en el pasado habría sido ignorado o tratado con frialdad. Pero ahora vi algo diferente. El recepcionista, que antes había seguido las viejas reglas, les dedicó una sonrisa genuina y les recibió con la misma cordialidad que ofrecería a cualquier magnate de los negocios. Les preguntó por su viaje, les ofreció consejos sobre visitas a la ciudad y les hizo sentirse bienvenidos. Fue un gesto sencillo, pero para mí simbolizaba todo lo que intentaba construir. La pareja me dio las gracias y se fue a su habitación con cara de sorpresa por la amabilidad con la que les habían tratado. Aquello me llenó de orgullo. El Hotel Montoya se estaba convirtiendo en lo que siempre debió ser, un lugar donde todo el mundo, independientemente de su origen, era recibido con los brazos abiertos. Sin embargo, sabía que no todos los días serían fáciles. Algunos empleados mayores seguían resistiéndose, insistiendo en que los ricos merecían un trato diferente. Pero con el tiempo, esta mentalidad se debilitó. Hubo que hacer despidos, se contrató nuevo personal basado en estos nuevos valores y, poco a poco, el hotel empezó a renovarse desde dentro. Y los huéspedes empezaron a notarlo. Las críticas del hotel cambiaron radicalmente, pasando de elogios superficiales sobre el lujo y la decoración, a historias reales sobre cómo habían sido recibidos, lo humano y personalizado que se había vuelto el servicio. Muchas personas hablaban de cómo se sentían parte de algo más grande, algo diferente, cuando se alojaban en el Montoya. Esa fue la mejor señal de que íbamos por el buen camino. Un día, mientras contemplaba la puesta de sol desde el balcón del hotel, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Las transformaciones, los retos, las caídas y las subidas. El nombre Montoya seguía teniendo poder, pero ahora ese poder ya no estaba en el oro de las paredes, ni en el mármol del suelo. Estaba en las personas, en el impacto que teníamos en las vidas de cada huésped y empleado. Laura se unió a mí, tan silenciosa como siempre. Permanecimos de pie, uno al lado del otro, observando la ciudad. El hotel era ahora un reflejo de todo lo que habíamos construido juntos, ya no un símbolo de poder vacío, sino de auténtica acogida y respeto. ¿Lo logramos? No, Laura preguntó suavemente. Lo conseguimos, respondí, sonriendo. La nueva era del Hotel Montoya había comenzado, y yo sabía que a partir de ahora sería un lugar donde la gente se sentiría vista, escuchada y respetada. Un lugar donde todo el mundo pudiera ser tratado con la dignidad que se merece, sea quien sea. Ese era el verdadero legado que quería dejar. Y eso era algo que el dinero nunca podría comprar. Cuando el sol se puso, proyectando un resplandor dorado sobre Madrid, supe que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Cambiar la cultura de un lugar como el Hotel Montoya no era algo que sucediera de la noche a la mañana. La transformación que yo había iniciado estaba en marcha, pero había una tensión constante en el aire. ¿Cómo hacer frente a una resistencia tan arraigada? Los primeros indicios del cambio fueron prometedores. Laura, ahora supervisora, tuvo un impacto positivo inmediato no solo en el personal, sino en el espíritu del hotel en su conjunto. Sin embargo, la resistencia era real. Muchos de los antiguos empleados, que durante años habían sido entrenados para creer que el estatus y el dinero definían la valía de una persona, seguían luchando con esta nueva realidad. ¿Has experimentado alguna vez algo parecido? ¿Alguna vez has intentado cambiar algo profundamente arraigado en tu vida o en tu trabajo, pero te has encontrado con barreras que parecían insuperables? Los retos venían de todas partes. Hubo momentos en los que las dudas me abrumaron. ¿Iba demasiado lejos? ¿Perdería el hotel su reputación entre los clientes más adinerados? Algunos de los antiguos gerentes acudieron a mí, preocupados por el impacto financiero del nuevo enfoque. Temían que, al tratar a todos los huéspedes por igual, los clientes VIP se sintieran menos especiales, menos mimados, y tal vez decidieran gastar su dinero en otra parte. Uno de ellos me dijo: Pablo, los ricos esperan exclusividad. Si no se la ofrecemos, se irán. ¿Merece la pena arriesgarse? ¿Vale la pena correr el riesgo de perder lo que ya tienes para construir algo mejor?
Es una pregunta difícil, pero yo sabía que, para mí, la respuesta era sí. Estaba dispuesto a correr el riesgo. El Hotel Montoya ya no podía ser solo un monumento a la riqueza y la ostentación. Tenía que ser un símbolo de respeto. Sin embargo, el miedo era palpable. Algunos empleados, los que se habían adaptado a la nueva era, hacían todo lo posible por mantener alta la moral. ¿Y Laura? Siempre estaba a mi lado, liderando con empatía, ayudando a inspirar a los demás para que creyeran en esta nueva visión. Pero, de vez en cuando, podía ver el cansancio en sus ojos. La lucha contra los viejos hábitos era agotadora. Una vez pillé a 2 recepcionistas charlando en un rincón, claramente descontentas. «Yo no firmé para esto», dijo una de ellas. «Esto de tratar a todos por igual es una tomadura de pelo. Aquí sabemos quién paga las facturas. ¿Crees que el director general de una gran empresa quiere que le traten igual que a un turista con una mochila?». Me golpeó como un cuchillo. ¿Estaba pidiendo demasiado? ¿La idea de una hospitalidad más igualitaria, más humana, estaba condenada al fracaso? Y entonces me pregunté, ¿alguna vez has intentado transformar algo en tu vida y te has encontrado con gente que no creía en ti o que pensaba que tu visión era imposible? ¿Cómo lo afrontaste? Deja tus experiencias en los comentarios, me encantaría saber cómo superaste esas dificultades. Pero hubo momentos que me dieron fuerzas para seguir adelante. Una tarde, mientras charlaba con Laura en el vestíbulo principal, vi algo que me hizo creer que íbamos por buen camino. Uno de los antiguos gerentes, que siempre se había opuesto al cambio, estaba ayudando a un huésped mayor a subir las maletas a su habitación. Aquello me sorprendió. Nunca lo había hecho. Fue un gesto pequeño, pero significativo. La gente empezaba a entender. Esa escena me dio esperanza. El cambio, incluso el más profundo, empieza con pequeños gestos. Y me aferré a esa idea. Decidí que, en lugar de forzar el cambio desde arriba, tenía que cultivar esos pequeños gestos. Cada empleado debía sentir que formaba parte de esta transformación, que sus acciones individuales podían influir en el conjunto. También hubo retos prácticos. Implantar nuevas políticas de servicio, reorganizar los equipos y conseguir que todos los sectores del hotel estuvieran alineados con la nueva filosofía fue una tarea monumental. ¿Cuántas veces has intentado cambiar un hábito en tu vida y te has dado cuenta de que, a pesar de tu buena voluntad, el sistema que te rodeaba no seguía el ritmo del cambio? Imagina esto multiplicado por cientos de empleados. Había que revisar cada proceso, cada detalle del funcionamiento del hotel. No fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí solo en la lucha. Momentos en los que las sonrisas falsas y la resistencia velada de algunos empleados parecían sofocantes. Pero, al mismo tiempo, las pequeñas victorias, como la de aquel encargado ayudando al cliente, mantenían la llama encendida. Y ahí estaba Laura, que con su paciencia y tranquila sabiduría me recordaba que el verdadero cambio lleva su tiempo. ¿Y tú? ¿Te has enfrentado alguna vez a la resistencia al intentar cambiar algo importante? ¿Qué te hizo seguir adelante? Deja tu comentario a continuación, compartamos nuestras historias de transformación y desafío. Con el paso de los meses, vi que las semillas que habíamos plantado empezaban a florecer. Los cambios no se produjeron al instante, pero estaban sucediendo. El Hotel Montoya se estaba convirtiendo en algo diferente, algo mejor. Un lugar donde cada huésped, y cada miembro del personal, se sentía parte de algo más grande. La cultura de la arrogancia y la exclusividad seguía luchando por sobrevivir, pero poco a poco estaba siendo sustituida por una nueva realidad, la de la verdadera hospitalidad, basada en el respeto mutuo y la empatía. ¿Y tú? ¿Crees que un cambio tan profundo puede producirse realmente en lugares en los que el sistema parece estar enquistado desde hace tanto tiempo? ¿Qué harías tú de forma diferente? Los meses de lucha, resistencia y pequeñas victorias habían pasado. El Hotel Montoya ya no era el mismo, y yo tampoco. El legado que había imaginado proteger, el construido por mi abuelo y consolidado por mi padre, se había redefinido por completo, transformado en algo mucho más grande que un simple símbolo de riqueza y estatus. El hotel que antaño reflejaba el poder de una familia, se convertía ahora en el espejo de algo más profundo, un lugar donde la gente era vista y respetada.
Era un día tranquilo cuando me encontré caminando por los pasillos del hotel, ahora tan familiares, pero con un ambiente completamente distinto. La frialdad que solía impregnar las sonrisas y los gestos del personal había desaparecido. Lo que ahora impregnaba el ambiente era una calidez genuina, una sensación de bienvenida que siempre había deseado, pero que no sabía que podía conseguir. Me detuve un momento frente al vestíbulo principal, el mismo lugar donde revelé mi identidad meses atrás. Recordé cada paso del camino, la caída de Sergio, las difíciles conversaciones con el personal, la resistencia que parecía insuperable. Ahora, aquel lugar era frecuentado por huéspedes de todo el mundo, algunos ricos, otros no, y, sorprendentemente, todos eran tratados con la misma atención y cuidado. Lo imposible se había hecho realidad. Y en medio de todo, Laura. Ella, que empezó como una empleada discreta, se había convertido en el alma del hotel. Su ascenso, al principio recibido con miradas recelosas por algunos, resultó ser una de las mejores decisiones que había tomado. Laura encarnaba el espíritu de empatía y hospitalidad que yo pretendía cultivar. Cada vez que la veía guiando a su equipo, formando a nuevo personal o simplemente charlando amistosamente con un huésped, sentía un silencioso orgullo. No por mí, sino por el hotel que conseguimos construir juntos. Un día, mientras observaba a Laura desde lejos, reflexionando sobre todo lo que había cambiado, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de mi familia. Me tensé un momento, preguntándome qué podría ser. ¿Tal vez un asunto de herencia o un nuevo negocio? Pero lo que me dijo me cogió completamente por sorpresa. Tu abuelo te dejó una carta, dijo con un tono más suave de lo que esperaba. Debía entregártela cuando considerara que el legado estaba listo para ser transmitido. ¿Una carta de mi abuelo? Eso era algo que nunca había esperado. Siempre había sido una figura distante, un hombre de negocios de pocas palabras y muchos hechos, alguien que en mi infancia parecía vivir apartado, observando cómo mi padre tomaba el relevo. Recibir algo tan personal de él en aquel momento me estremeció. Cuando llegó la carta, me senté tranquilamente en el despacho que había sido suyo durante tantos años. El sobre desgastado, con mi nombre escrito a mano, era un recordatorio de que, incluso en su rigidez, mi abuelo tenía algo más que decir. Abrí la carta con cuidado, las manos me temblaban ligeramente. Las primeras palabras me cogieron por sorpresa. Pablo, sé que algún día leerás esto y espero que, para entonces, te hayas dado cuenta del verdadero valor de este hotel y de lo que representa. Seguí leyendo. Cada línea me traía más revelaciones sobre el hombre que creía conocer. Lo sabía. Sabía que en algún momento el hotel perdería su rumbo, que las generaciones siguientes podrían desviarse de lo que él había imaginado. Pero en la carta también expresaba algo que yo nunca habría imaginado, siempre quiso que el Hotel Montoya fuera algo más que un símbolo de poder. Quería que fuera un lugar donde la gente pudiera encontrar refugio, donde el respeto y la dignidad estuvieran por encima del dinero y la posición social. Construye este hotel para que fuera un hogar, no para el lujo vacío, sino para quienes necesitan ser vistos. Sé que, de alguna manera, encontrarás el camino de vuelta a esa idea. Y cuando lo hagas, sabrás que el verdadero legado del Montoya no está en el oro de sus paredes, sino en las personas que se sienten aquí como en casa. Permanecí en silencio durante largos minutos, procesando cada palabra. Mi abuelo ya sabía lo que yo acabaría descubriendo, que el verdadero valor de un imperio no está en lo que acumula, sino en lo que ofrece a la gente. Que el verdadero poder de un hombre como el nuestro no está en cómo nos ven los demás, sino en cómo utilizamos esa fuerza para crear algo mejor para todos. La carta me dio una sensación de paz que no sabía que necesitaba. No solo estaba cambiando el hotel, lo estaba reconectando con su esencia original, algo que mi abuelo había plantado y que, de alguna manera, se había perdido con el paso de las décadas. Pero ahora esa semilla estaba floreciendo de nuevo. Esa noche, recorrí los pasillos del hotel con una nueva perspectiva. El Hotel Montoya estaba vivo, palpitaba con la energía de la gente que trabajaba y se alojaba allí. El personal, que antes se movía como engranajes de una máquina de lujo, ahora formaba parte de una comunidad. Y los huéspedes, independientemente de quienes fueran o de dónde vinieran, se sentían acogidos, respetados y, sobre todo, vistos. Laura se me acercó con la misma sonrisa tranquila y acogedora.
No sabía nada de la carta, pero, de alguna manera, era como si lo entendiera todo sin que yo tuviera que decir una palabra. ¿Estás bien?, preguntó, siempre atenta. Lo soy, respondí, sonriéndole. Más de lo que crees. Mientras nos dirigíamos a la sala principal, sentí una profunda certeza de que el futuro estaba asegurado. El legado estaba por fin en el lugar correcto. Y así, el Hotel Montoya, que antaño había sido símbolo de riqueza y exclusividad, se convirtió en un lugar donde el verdadero lujo era la hospitalidad y el respeto. Este, más que cualquier fortuna, fue el legado que mi familia dejaría al mundo. Si te ha gustado esta historia de transformación y lucha por lo que realmente importa, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias inspiradoras como esta. Deja un comentario sobre qué te ha parecido este final y qué otras historias te gustaría escuchar. Hasta la próxima.